Creo que, creo que son ¿Estamos los en vivo o puntos no? más importantes. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a la última sesión de la Mesa Los Estudios Transnacionales y la Guerra Fría Latinoamericana. Estamos acá sesionando desde las 9 de la mañana en el marco de las jornadas internacionales de estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. En esta última sesión presentarán los trabajos Patricia Lepe, Ignacio Stabile y Lucía Eugenia Villalba Cabreira. No va a poder estar Alejandro Flores, que había presentado su ponencia. Alejandro es un investigador guatemalteco que nos acompaña siempre, pero bueno, no va a poder estar por motivos de agencia. Vamos a tener los comentarios de Roberto García Ferreira, también un compañero histórico del grupo que nos acompaña siempre, Ana González, bueno, también integrante del grupo, ya los presentaré, y Ricardo Pérez Aristoy. Gracias a todos por estar acá. Si les parece, Patricia, iniciamos con tu trabajo. La ponencia de Patricia se titula La Operación PB-Success 1953-1957 y los inicios de la Guerra Fría en Guatemala. Patricia es guatemalteca, licenciada en Historia y licenciada en Comunicación por la Universidad de San Carlos de Guatemala, por la USAC. Actualmente está realizando su posgrado en Historia, ha publicado en varios periódicos y revistas académicas y es columnista del periódico digital La Gaceta. Adelante, Patricia. Muchas gracias. Realmente es un gusto poder estar acá con todos ustedes. Está mediodía aquí en Guatemala, ya tarde allá con ustedes. Lo primero que quiero hacer es compartir un PowerPoint. Entonces, aquí está. Solo aquí está. Porque creo que es importante poder visualizar algo. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, Patricia. Sí, sí. Ok. Lo que quiero plantear con ustedes esta tarde es parte de los avances que estoy trabajando de una nueva investigación que vengo en alguna medida caminando de lo que es la tesis de pregrado y pues ahorita que ya estoy en el proceso de maestría sobre específicamente en el tema de la operación PBCSAS, pero tal vez con unas miradas diferentes, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, lo primero que voy a hacer es plantearles algunos antecedentes que seguramente ustedes pues ya deben estar familiarizados y familiarizadas, pero que veo importante en alguna medida poder conocerlos, ¿verdad? La Revolución Guatemalteca, como todos sabemos, es un proceso que duró 10 años y surgió bajo la influencia de las ideas de libertad y oposición a las dictaduras de la Segunda Guerra Mundial. Como bien sabemos, acabó con la dictadura de Jorge Ubico, que tenía 13 años de estar en el poder, pero asimismo dio el paso a una Asamblea Nacional Constituyente que fue la que nos permitió prácticamente otorgar ciudadanía y derechos a una población del país que nunca había tenido acceso a ellos. Y ahí es donde hay que empezar a platicar algo y ahí a intercalar información con todos ustedes de cómo esos procesos de otorgarle ciudadanía a quienes no tenían acceso, que aprendan, que conozcan y que se eduquen, ¿verdad? Porque esos son procesos en alguna medida, pues que llevan un poco de tiempo. Como ustedes saben, esta situación de una constitución nueva, de una revolución que venía en ese tránsito, provocó muchas buenas noticias a nivel de Latinoamérica. Sin embargo, así como provocó buenas noticias porque se erige como un faro de luz, un faro de la democracia a Guatemala, asimismo sucedió que hubo personajes que no les gustó. Y creo que aquí hay que hablar de la figura de Mariano Rosell de Arellano. Él fue el primer personaje guatemalteco en criticar el estatuto legal de la Constitución de 1945, porque él mismo advertía a la Iglesia Católica que no debía intervenir en la política, la educación, la organización del trabajo y el sufragio. Además de promulgar la libertad de otras religiones, puso en serios aprietos a una institución que prácticamente tenía siglos
de interferir en las decisiones de una población analfabeta que para ese momento alcanzaba prácticamente el 90% de la población. Y si lo queremos ver así, irónicamente, también venía a la iglesia y reconociendo esto, sabía que podía persuadirlos, sabía que eran personas fáciles de intimidar. Es así como en este proceso de la nueva revolución, nosotros ya sabemos muy bien lo que hizo Juan José Arévalo como presidente revolucionario con el tema del Código de Trabajo, el Seguro Social, la profunda transformación de educación que lideró. Sin embargo, hay un punto importante que hay que plantear, que es el tema de lo estoy poniendo de esta forma, en alguna medida, aunque no fue público, pero pues a través de los archivos que se han ido conociendo, tuvo una fuerte incidencia en lo que es la Legión del Caribe, que fue una organización que trató de acabar con las dictaduras de los países que estaban cercanos al Caribe. Y pues eso provocó al final que así como teníamos de enemigo a la Iglesia Católica, en ese momento pues se reunió también lo que fueron los dictadores de ese periodo. Sin embargo, ya con bastante caldeado la situación política del país, hay que reconocerlo, hay estudios muy importantes en que esos 5 años del gobierno de Arévalo fueron sumamente convulsos. Cuando surge cuando surge Jacobo Arbenz y realiza la profunda reforma agraria que todos conocemos a partir de 1952, afectando particularmente las tierras de la United Fruit Company, es donde ahí como que se levantan las antenas, ¿verdad? Y se levantan esas antenas prácticamente de Estados Unidos. Un dato importante que veo interesante es que a través de los archivos desclasificados de la CIA, hay un documento donde prácticamente ellos reconocen que lo que estaba haciendo Arbenz era una reforma agraria al estilo del New Deal que implantó Roosevelt. Sin embargo, pues claro, no convenía a sus intereses, pero creo que es importante hacer ese tipo de rescates porque ahí se sienta la base de que no era una revolución comunista, como popularmente pues se conoce, por decirlo de esa manera. Cosas que ya sabemos tenía una fuerte reforma y unos cambios sustanciales, pero siempre en la mirada capitalista. Un dato importante que veo que hay que resaltar es que se beneficiaron a 100.000 familias con la primera fase de la reforma agraria y eso representaba entre el 31 y el 40% de la población que no tenía acceso a la tierra. Es ese contexto local, nacional, que nos permite empezar a hablar un poquito de un planteamiento que seguramente ya deben ustedes conocer, que viene de Francis Stornor, que es prácticamente el concepto de guerra fría cultural. Y esa guerra fría cultural que surge cabal en el proceso de la posguerra, cuando los aliados, prácticamente Estados Unidos y la Unión Soviética, empiezan a tener como que ciertas diferencias que finalmente ya sabemos qué sucedió. Y aquí es bien importante plantear el tema porque así como sabemos que existía la guerra de Corea por un lado, hay que reconocer que estos dos países nunca se enfrentaron directamente desde el armamento bélico, pero sí lo hicieron a través de la cultura. Entonces, planteando ese tema de a través de la cultura, es ahí donde surge mi interés, mi necesidad de poder entender cómo en Guatemala, por ejemplo, seguimos arrastrando ideas políticas, argumentos sociales, culturales, que provienen de este momento y que ese momento a la fecha sigue imperando dentro del imaginario y dentro de las mentalidades de la población guatemalteca. Es así como dentro de esos antecedentes de esta guerra fría cultural, creo que uno de los más importantes es la lista de los 10 de Hollywood, donde nosotros ya conocemos que es el Comité de Actividades Antiamericanas del Congreso que controló Hollywood específicamente al acusar a un grupo de profesionales del cine de ser comunistas. Y eso lo que provocó fue que Hollywood eliminara las críticas al gobierno, los contenidos sociales y toda expresión favorable a la Unión Soviética. De igual manera, se creó el Congreso por la Libertad Cultural, reuniendo a científicos, artistas e intelectuales para que desde la academia realizaran esa avanzada en contra del comunismo. ¿Sí? Es este ambiente geopolítico, si lo queremos ver así, que es lo que provoca, conjuntamente con la expropiación de las tierras de la United Fruit Company, lo que finalmente hace que Allen Dulles en 1953 decida, con aprobación de Dwight Eisenhower, lanzar la operación Pibi Success.
Esta operación, quienes hemos tenido oportunidad de revisarla, quienes hemos tenido oportunidad de verla, tiene 6 componentes importantes. Sin embargo, a mí me llama la atención uno, y es ese de la guerra de nervios. El tema de la guerra, que lo que está haciendo es provocar en la población toda una serie de ideas que finalmente genera un temor importante y que finalmente pues lleva lamentablemente al derrocamiento de Jacobo Arbenz. Importante es plantearles que hay un documento de la CIA donde ellos realizan un análisis de aceptación de los medios de comunicación en 1954, donde detectan que en Guatemala los de mayor efectividad son el cine, el pasar información verbal a verbal y lo que es la apelación religiosa. Tomando en cuenta esto, aquí yo trato la manera de hacer una breve separación de lo que es la propaganda en la mirada de la propaganda política creada para ser reproducida de forma rápida y comercial por medios de ese momento como la radio, la televisión, el cine, la prensa, los afiches. Y adicionalmente está el concepto de la propaganda cultural que abarca las artes, la academia, la ciencia y la religión. Tomando en cuenta esto de la Guerra Fría cultural, creo yo que aquí es donde hay que empezar a considerar que la Operación Pivot Success empieza a hacer esos planteamientos de Guerra Fría sin que lo sepamos, ¿sí? Sin que lo podamos comprender prácticamente, no sé, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, a través de este tipo de investigaciones que se empiezan a desarrollar. ¿Qué pasó con la propaganda cultural? La expresión de la procesión del Cristo Negro de Esquipulas a partir del 17 de mayo de 1952 recorrió todo el país. Iban de departamento, de municipio y de pueblo. Es sumamente importante que a través de los archivos que se encuentran en la Arquidiócesis de Guatemala existen innumerables cartas, innumerables documentos donde tanto Roselia Arellano como feligreses se intercambian información de los recorridos y de las diversas actividades que van realizando en cada uno de los pueblos para poder llevar como estandarte de la lucha contra las supuestas ideas comunistas y llevar al cabo lo que ya conocemos como una contrarrevolución o lo que se le llamó en ese momento una liberación. Importante es entablar de que existió la alianza de los terratenientes y quienes prácticamente hacían que, que los trabajadores de las fincas tenían que salir a recibir al Cristo Negro como una manera de decir que están apoyando, aunque sabemos ahí que en el momento del surgimiento del Decreto 900 o en el tema de la reforma agraria que se hizo en 1952, ahí empiezan como esas ideas, ¿verdad? Esos conflictos de ideas a oponerse, a presentarse. Algo sumamente importante que veo también que puedo plantear desde la mirada de la propaganda política es que la United States Information Agency, creada en 1953, reorganizó todo lo que fue la política exterior para que en lugar de irse por medios bélicos, lo hicieran a través de medios pacíficos y particularmente por la cultura. Y es así como se apoya de Hollywood para controlar los contenidos de las producciones cinematográficas en América Latina. De esa manera se buscaba restringir la llegada de filmes que pusieran en una mala posición a los Estados Unidos. Tuve la oportunidad de realizar un documento de base hemerográfica, donde logré tener acceso a todas las películas de acuerdo a las carteleras de cine que se hicieron en ese periodo. Y podría decir que se estableció que entre el 50 al 85% de los filmes, que eso es un planteamiento que hace la United States Information Agency, tenía que proceder de Estados Unidos. Ese era como el parámetro, ¿verdad? Que tenía que dominar en todos los países de América Latina. Sin embargo, cuando yo hice el análisis para Guatemala y cuando hice una base de datos del cine proyectado en Guatemala, resulta que en Guatemala era el 64%. Ahí pueden ver ustedes en la presentación que les muestro cómo estaba distribuido el cine de acuerdo por cada uno de los países, es decir, estos países eran los que se podían importar películas y eran las que se proyectaban. Entonces eso es interesante porque ahí nos abre ese camino de
los estudios que hicieron Estados Unidos a través de la CIA y cómo estos estudios van teniendo la evidencia de que se va formando lo que ellos dicen. Tomando en cuenta que ese 64% de cine estadounidense se proyectó durante el periodo de la Revolución, y voy a hablar del periodo de Castillo Armas. Prácticamente esta situación llevó a Arbenz a impulsar en 1953, dada la cantidad de personas que asistían al cine, dada la cantidad de dinero que podríamos decir salía de Guatemala y se iba a Estados Unidos, por decirlo de esa manera, un arbitrio municipal del 20%. Y creo que esto es un dato importante porque es un dato novedoso, ¿sí? Y así como sabemos que existió a su lado toda una campaña política de desinformación, podríamos llamar, de cuestiones políticas como lo hizo, ay, perdón, ahorita estoy en lapsus. En cuestiones políticas como lo hicieron a través de otras maneras, ¿verdad? Desde el ejército, desde la llegada de Castillo Armas a través de Honduras, existió el tema del cine, ¿sí? ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando Arbenz decide implantar este impuesto, vienen las empresas cinematográficas y dicen, no, nosotros no queremos. ¿Qué es lo que sucede? Vienen y la rechazan, ellos hacen una propuesta del 5%, a la cual Arbenz dice que ellos tampoco la aceptan. Y esta propuesta queda establecida en un 10%. Esta situación se desarrolló entre 1953 y 1954. Entonces, si lo queremos ver de esa manera, ¿qué fue lo que sucedió? Como una artimaña, la voy a llamar, lo que hicieron todas las empresas cinematográficas fue dejar de enviar películas estadounidenses a Guatemala, argumentando de que el gobierno de Arbenz se oponía a la libertad de expresión y a la libertad comercial. Hay toda una serie de documentos en Estados Unidos a través de noticias en periódicos donde ese es el discurso. Entonces, adicionalmente a todo lo que ya sucedía políticamente, vienen las empresas cinematográficas y vienen las salas de cine locales y se vuelven también esos nuevos enemigos del gobierno revolucionario de Jacobo Arbenz. Como esto es muy extenso, me voy a concentrar en temas muy puntuales y voy a hablar de un filme que creo yo que es el filme que catapulta ese momento. Y esta 2 película minutos se... más, Patricia. Perdón, la Perfecto, interrupción. ya estoy casi finalizando. Y esta película se llama Envidia de Oro Verde. Esta película está interpretada por Ronald Reagan y prácticamente es una alegoría a la United Fruit Company. La película está disponible en YouTube, ustedes la pueden ver sin ningún problema. Y ahí es donde empezamos a ver que esta película, conjuntamente con la procesión del Cristo Negro de Esquipulas, abonan conjuntamente con todo un montón de prácticas que se realizaron a esa guerra de nervios. Esta gráfica que ustedes ven acá prontamente muestra cómo es la cantidad de películas que se fueron proyectando y que fueron sumando durante los momentos más importantes. Ahí pueden ver en 1953 que baja, sin embargo suben 54, 55, 56. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Creo que eso ya lo sabemos. La contrarrevolución, pues prácticamente desde Honduras, con Carlos Castillo Armas liderando a un escueto ejército, generó mucho nerviosismo y mucho temor entre la población y finalmente pues Jacobo Armas lamentablemente tuvo que renunciar o prácticamente fue un golpe de estado. La Iglesia Católica, como bien sabemos, fue hábil en recurrir en esa expresión popular de la procesión del Cristo Negro de Esquipulas. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno de Carlos Castillo Armas? Que prácticamente lo felicitó, lo premió. ¿Y cómo lo premió? Haciendo una nueva constitución y otorgando personalidad jurídica, otorgando el derecho de adquirir bienes para la iglesia, ya sea para fines religiosos, para fines de asistencia social o educativa. De igual manera, el impuesto de cine se canceló por completo. Y el anuncio que ustedes ven acá de una sala de cine del año de 1954 es bien curioso porque prácticamente el anuncio dice que ellos están contentos del derrocamiento de Arbenz porque finalmente las personas van a poder conocer a través de la película que se expone lo que supuestamente era el comunismo de Arbenz, ¿verdad?
De igual manera, de una forma muy rápida, poder comprender que la cultura de masas que se creó para ese momento a través del cine eliminó todo lo que convenía a la clase hegemónica. Y aquí voy a hablar de, prácticamente se erigió una hegemonía cultural, ¿verdad? Que es como en alguna medida, conjuntamente, conforme fueron avanzados los años y a partir de 1900 que surge, 1960 que surge la guerra bélica, la guerra que sí toca otro tipo de esferas humanas. Ahí es donde se logra hacer ese equilibrio de que conjuntamente hay un ataque a la cultura y a lo bélico. Entonces, ahí es bien interesante cómo poder entender esos modelos totalitarios que Estados Unidos empieza desde la época del PIB y suces a través de todo el tiempo de la Guerra Fría, pero desde la guerra cultural y utilizando los medios de comunicación. Finalmente, creo yo que, como bien sabemos, la hegemonía cultural anticomunista ha servido de instrumento para atacar actualmente a toda oposición y a toda persona, gobierno, como es lo que está sucediendo ahorita con Bernardo Arévalo, de todo cambio. Es decir, cualquier cosa que surge, que va a buscar una transformación, un cambio, una modificación, la derecha en Guatemala automáticamente la trata de comunista, cuando sabemos que no es así. Y es ahí donde surge esa inquietud personal de poder identificar esos inicios, que es lo que nos permite hacer ese recorrido de largo tiempo. Y de igual manera, invitarlos a todos ustedes a poder explorar en este tipo de miradas desde la perspectiva cultural. Y les agradezco el tiempo, súper rapidísimo, pero ha sido un gusto poder estar acá y compartir con todos. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Súper interesante el trabajo. Seguimos ahora con los comentarios al trabajo de Patricia Lepe, a cargo de Roberto García Ferreira. Roberto es licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República Uruguay y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores y profesor adjunto de Historia Latinoamericana de la Universidad de la República Uruguay. Roberto, muchísimas gracias nuevamente, como siempre, por estar acá. Laura, querida, ¿cómo están? Colegas, bueno, muchas gracias Julieta, Laura, gusto verlas, aunque sea virtualmente. Muchas gracias por invitarme a participar de esta mesa y sobre todo por haber organizado esta cuestión que estoy siguiendo con intermitencia debido a la tormenta desde las 9 de la mañana. Así que, bueno, de verdad sé que todo el laburo que hay atrás, así que sinceramente mis felicitaciones. Bueno, te saludo Patricia, y Igualmente. muchas gracias por haber presentado este texto. Bueno, en primer lugar tenía algunas cositas para decir y algunas preguntas que me había hecho aquí y que en parte fueron respondidas durante tu presentación, ¿no? Pero me parece en primer lugar muy pertinente un trabajo de estas características, mucho más teniendo en cuenta lo que acabas de decir al final. O sea, venimos en Guatemala de una campaña electoral, y de un hostigamiento en el marco de esa campaña electoral, fundamentalmente al actual presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y siguiendo algunos de los hechos más significativos de esa campaña electoral, como intentamos hacer desde aquí del sur, dada la condición de uruguayo de Bernardo, cosa que me impuso, entre comillas, un seguimiento bastante más cercano a lo que hubiera deseado para no interrumpir mi agenda de trabajo. Bueno, ahí aparecían, sobre todo en el tramo final, muchas de las cosas que son herederas de la Guerra Fría, ¿no? Aunque hay cuestiones este, como la ideología de género, que bueno, que no estaba en el momento de la Guerra Fría, pero bueno, el tema del comunismo, y la apelación a ese enemigo totalizador, ¿no? Detrás del cual opera cualquier cuestionamiento a un orden social, bueno, apareció durante la campaña y bueno, y sigue formando parte del hostigamiento fundamentalmente a través de redes sociales. Entonces, me parece muy interesante tratar de pensar históricamente esas cuestiones porque el anticomunismo en América Latina y particularmente en Guatemala tiene una historia muy amplia y constituye uno de los hilos conductores fundamentales para pensar la Guerra Fría, la cronología de la Guerra Fría, los actores, etcétera.
Entonces, me parece que es muy interesante lo que haces. En segundo lugar, la cuestión de tratar de trazar la convergencia entre ese anticomunismo con la prédica católica, ¿no? En un país donde esas cuestiones tienen una especial prevalencia, también eso es algo muy pertinente. Me hubiera gustado más que hubieras desarrollado en el texto el análisis de la película Envidia de Oro Verde, que yo la verdad no conocía de la existencia de esta película en YouTube. De hecho, no la encontré en YouTube. Así que te agradecería mucho si la podés compartir, si podés compartir el link, porque bueno, es interesante. Lo que sí, yo recuerdo al leer tu trabajo de algunas experiencias anteriores, de que la documentación de la CIA, que te sugiero ampliar, porque en el trabajo aparecen algunos pocos, en el trabajo que yo conozco, aparecen algunos pocos textos, algunos pocos documentos de la CIA, pero me consta que hay bastante más, sobre todo haciendo énfasis en la guerra psicológica, ¿no? Y en la división país por país, porque acordate que la campaña de la CIA seguía o tenía algunos lineamientos de acuerdo a la institucionalidad del país, ¿sí? A si había izquierda o vía sindical en cada uno de los países. Entonces yo recuerdo documentos de la CIA que preveían algún tipo de guerra fría psicológica, ¿no? Que se intensificaba en función de la historia y de las tradiciones culturales de cada uno de los países. Entonces, recuerdo que en países como el mío, Uruguay o Chile, por ejemplo, eso tenía mucha intensidad porque existían partidos de izquierda con vida legal, ¿no? Todavía estaba la ley maldita en Chile, pero había una tradición política en ese sentido. Entonces, aquí en Uruguay la campaña fue muy intensa. Después, yo recuerdo, por ejemplo, que en el caso uruguayo había una película que se llamaba El Salario del Miedo y que acompañó la invasión desde Montevideo. O sea, cuando la invasión se inicia por medio de cosas que podemos ver en las fuentes de la CIA, los cines de Montevideo comienzan a exhibir una misión suicida en Guatemala, que es la película El Salario del Miedo, y que se cruza con algunas de estas cosas que vos planteas en el texto. Yo revisaría un poco esta cuestión de los bananos como una espina decisiva para entender el golpe contra Armes, y eso creo que constituye un poco lo que quiero compartir en estos 2 minutos quizás que me quedan, ¿no? A mí me parece que tendrías que renovar un poco el marco con el cual pensás este tema, ¿no? En tanto, como han avanzado muchos de los investigadores e investigadoras que han estado a lo largo de este día y cuya producción más o menos conocemos, bueno, la cuestión no es tanto las relaciones o la intervención de Estados Unidos, sino cómo la intervención de Estados Unidos es convergente con una multiplicidad de otras intervenciones que se acentuaban en lo que era un conjunto de dinámicas que enfrentaban a las democracias contra las dictaduras. Y en ese sentido, lo que viene haciendo Aaron Moulton, pero sobre todo nuestro buen amigo y nuestro querido amigo Rodrigo Vélez, que viene tratando de intensificar esa agenda que piensa el enfrentamiento en esos términos, ¿no? Y que la convergencia es posterior al enfrentamiento donde ahí escollaban, bueno, las figuras de Anastasio Somoza, el patrón de la contrarrevolución Rafael Trujillo, Marcos Pérez Jiménez, o en fin, o Fulgencio Batista, ¿no? Y ahí yo pienso que existe una de las agendas de investigación más notables en torno a este tema, porque viene apareciendo un conjunto de convergencias realmente apasionantes e interesantes, ¿no? Por ejemplo, la convergencia entre el Uruguay democrático y la Guatemala, que defiende la democracia regional y que se abraza a la doctrina a Rodríguez Larreta y en varias instancias del sistema internacional, bueno, exhiben una concordancia de intereses bastante interesantes que formaban parte de la oposición del gobierno uruguayo a la Argentina peronista. Y la Argentina peronista que coqueteaba con algunos de esos dictadores regionales y enviaba armas a esos dictadores regionales. Entonces, las cosas que vamos conociendo desde el sur, bueno, forman parte de una agenda dinámica que a mí me parece que tendrías que incorporar en el marco de una tesis, si yo mal no entendí, que es de maestría, ¿verdad? Entonces, algo así como un diálogo más intenso con esta renovada historiografía que no esté tan centrada en el rol de los Estados Unidos, para nada,
yo voy a impulsar, aguar el rol de Estados Unidos y la intervención de Estados Unidos como un factor fuertemente explicativo, ¿sí? Pero es decir, establecer, dialogar mejor con esas convergencias y después meterte un poquitito más a fondo con la dimensión cultural de la Guerra Fría. Quizás, por ejemplo, hablando de cronologías, el libro de Marina Franco, el clásico libro de Marina Franco y Benedetta Calandra, donde hay un énfasis importante en cómo las cronologías de la Guerra Fría cultural no se ajustan a la cronología de la historia política o de las relaciones internacionales. Una mirada en torno a eso vendría muy bien, así como a los trabajos de Tobias Ruprecht y Rafael Pedemonte, que hacen mucho a la historiografía también para otro periodo, ya lo sé, pero de la Guerra Fría cultural y a eso que Rafael llama también como esa historiografía en deuda, ¿no? Porque esto de la Guerra Fría cultural no fue solo patrocinio de los Estados Unidos en América Latina, sino que también estas batallas, estas luchas ideológicas se pelearon en otros espacios. Entonces, me parece que mirando también, ¿no? Te sugiero muy enfáticamente, y si no te los paso, los documentos de la CIA que están en la página web, vas a poder profundizar bastante más y mejor en esto que vos planteás, que me parece muy interesante. También te sugiero dialogar más con los excelentes trabajos de Mauricio Chaulón, ¿verdad? Querido colega y amigo que ha trabajado excelentemente la genealogía del anticomunismo y las relaciones con la iglesia, etcétera. Y la última cosa, ¿no? Es un trabajito que también escribió José Cal, este otro querido colega, que hasta ahora no está publicado, pero lo presentó como ponencia en un LASA no hace mucho, y que si se Ok, lo pedís, o yo te lo puedo pasar porque anda por te lo ahí, pido, no te preocupes. ahí está, y que está muy bien hecho y que lamentablemente yo no sé por qué no lo publicó. La última. Me parece que si tu cronología va hasta 1957, tendrías que decir algo acerca del proyecto PIBI History. O sea, porque la Guerra Fría Cultural, como vos bien sabés, no terminó con el golpe. El golpe No, dio no, no, pie a y yo. comenzar, ¿verdad? A tratar de decir, bueno, vean, teníamos razón, estos eran comunistas, ¿no? Y Entonces, empieza toda una avanzada ahí. exacto, el trabajo de Max Holland, por ejemplo, que revisa muy bien PB History, también te puede ayudar a ampliar un poquitito más pensando en una tesis de maestría. Como pregunta, porque ya creo que hablé bastante y yo ahora me tengo que Sí, vamos retirar cerrando cuando puedas, lamentablemente, Roberto, perdón. bueno, ¿qué te dicen las cartas o qué nos dicen las cartas, esas que vos haces referencia en tu presentación, acerca de la convergencia de la CIA con la Iglesia Católica, ¿no? Siempre he conversado con Telma, por ejemplo, estos temas, y con Mauricio, y Telma me habló de cuando estuvo mirando esos archivos de la arquidiócesis de Guatemala. Y bueno, me surge esa curiosidad porque vos ahora lo citaste en tu exposición. Bueno, muchas gracias, disculpen. No, no, muchas gracias a ti por todos tus comentarios, realmente son recibidos porque esa es la idea de esto, ¿verdad? Poder intercambiarlo, poder platicar, poder enriquecernos al final, ¿verdad? Si quieres, voy a tratar de ir como por partes, tomando en cuenta que no hay mucho tiempo. Patricia, perdón. La idea es, seguimos ahora con la presentación y los comentarios y luego hacemos una ronda de debate. No ¿Sí? hay problema. Súper. Muchísimas gracias, Roberto. Y yo te recomiendo los libros de Roberto, que no te dijo, pero los libros Sí, de sí, sí, no Roberto, te Guatemala y la preocupes. Guerra Fría en América Latina y el que coordinó Roberto con Arturo Taracena también. Bueno, continuamos entonces con el trabajo de Ignacio Stabile. Ignacio, ¿dónde está Ignacio? No lo veo. Ahí está, ahí te vi. Hola Ok. Ignacio, ¿cómo estás? Bueno, Ignacio es egresado de la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires, maestrando en Estudios Sociales Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y la ponencia que presenta se basa en algunos avances de la tesis de maestría. La ponencia de Ignacio se llama El Instituto Lingüístico de Verano y los traductores Wycliffe, no sé si se dice así, de la Biblia en Guatemala, presencia imperialista o misioneros al servicio de las escrituras, 1952-1983. Adelante, Ignacio, y muchas gracias. Bueno, gracias Laura, también gracias Julieta y Alberto por la organización de esta mesa. También me anticipo a agradecerle a Ana que se tomó el tiempo para realizar luego comentarios sobre este trabajo.
Este trabajo está un poco infiltrado en esta mesa porque no trabaja en profundidad y no tiene a los estudios transnacionales como un eje fundamental, sino que se basa en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Principalmente. Y son unos avances algo escuetos, posiblemente, de uno de los capítulos de mi tesis de maestría, que versa alrededor de una serie de organizaciones neopentecostales con presencia en Guatemala. Eh, Dos de ellas son el Instituto Lingüístico de Verano, los traductores Wycliffe de la Biblia, y una tercera que no está abordada aquí en profundidad, que es la Fundapi, que es la Fundación de Ayuda al Pueblo Indígena, que es una ONG que se crea ya en los tiempos del genocidio. Bien. Bueno, un poco para darle un cierto marco e inicio a esta exposición, me parece que sí es importante mencionar cómo nace, ¿no?, el Instituto Lingüístico de Verano y los traductores Wycliffe, que son dos organizaciones que se crean en Estados Unidos, pero que tienen mucha presencia en América Central en los años 50 y luego se van a ir expandiendo cada vez más en todo el mundo. Hasta el día de hoy tienen más de 2000 traducciones de las escrituras bíblicas. Ese es su principal fundamento. Ya vamos a hablar un poco más sobre otras tareas que han desempeñado en el pasado, pero siguen existiendo el Instituto Lingüístico de Verano, los traductores Wycliffe e inclusive una tercera que es la JARS, que ya les comento qué es. Bueno, un poco este inicio se da alrededor de la historia de una persona que es muy curiosa, muy particular, que es un lingüista llamado Cameron Townsend. Cameron Townsend era un vendedor de Biblias de California. eh, es parte de la misión centroamericana. En un inicio él está haciendo trabajo misional en El Salvador y alrededor de 1918 en Guatemala, él abandona la misión centroamericana en El Salvador y en Guatemala comienza a vender Biblias y a tratar de justamente llevar la palabra, ¿no?, a los diferentes grupos indígenas en zonas rurales principalmente. Tiene un primer encuentro con cachiqueles y en uno de esos encuentros un cachiquel resulta que hablaba castellano y le dice: si tu Dios es tan inteligente, ¿por qué no habla mi idioma? Y este comentario obsesionó por completo a Townsend, que regresó a California y comenzó a organizar eh, un instituto lingüístico para traducir justamente la Biblia. Esto comenzó de una manera muy artesanal, realmente, en un campamento en Arkansas. Él comienza a hacer unas llamadas a algunos lingüistas que conocía. Hay un par de jóvenes cachiqueles que llegan a Estados Unidos y participan de ese primer campamento de verano, en el verano estadounidense, ¿no? Y ahí empieza un poco esta historia de el Instituto Lingüístico, que se funda en 1934. Luego, en esa década del 30 y la década del 40, fundamentalmente, Townsend va a tener presencia en México. Ahí también es algo bastante interesante y hay una circulación de ciertas situaciones alrededor de misioneros y voluntarios, lingüistas voluntarios que circulan entre México y Guatemala. En Guatemala, perdón, en México, por ejemplo, entabla amistad con Lázaro Cárdenas. Inclusive escribe una biografía de Lázaro Cárdenas, William Townsend. Y empieza a hacer estas traducciones en México. Ya más avanzado en los años 40, uno de los lugares que más lo obsesiona a Townsend es el Amazonas.
Y también se está dando cuenta que en el sur de México y en una parte considerable de Guatemala, las zonas rurales son bastante inaccesibles. Por lo tanto, es importante crear algún tipo de equipamiento, de logística para acceder a esas zonas. Entonces, unos años más tarde, se va a crear en 1948 la JARS, que las JARS son las iniciales de lo que sería la Jungle Aviation and Relay Service. Es una compañía de aviación fundamentalmente, también tiene helicópteros, 4x4 y otros vehículos para hacer, digamos, acceso terrestre. Pero esto fue muy importante eh, para los primeros accesos de los lingüistas hacia zonas un poco más remotas de Guatemala. Oficialmente es en el año 52 que se instala el Instituto Lingüístico de Verano, es decir, que estamos en pleno gobierno de Arbenz, y es en esa época también en la cual ya hay toda una tradición muy grande de misiones protestantes, lo que se denomina los protestantismos históricos, y de organizaciones pentecostales que tienen una presencia considerable en algunas zonas rurales de Guatemala y también en zonas urbanas, pero ahí un poco el papel de Townsend y el grupo de los lingüistas que se va a instalar principalmente en el Quiché y Chimaltenango, ¿bien? Es el de traducir textos bíblicos, también traducir algunos textos que son novelas clásicas, por ejemplo, y en cierto sentido, inicialmente, realizar una transformación cultural y social de las sociedades indígenas. Es decir, ahí hay una idea muy fuerte que es la de que ciertos comportamientos, ciertas festividades, ciertas actividades culturales que realizan los distintos grupos son un desvío. Por lo tanto, eso debe ser corregido y la corrección va por el lado de aprenderse las escrituras, ¿no? Y que esos mismos pueblos tengan en sus idiomas, ¿bien? Acá es interesante porque en muchos documentos aparece el tema de la alfabetización, ¿no? Y es interesante porque uno diría, bueno, son pueblos, no están alfabetizados en castellano, en todo caso, pero los pueblos tienen su idioma, ¿no? Entonces se expresan de diferentes maneras, no es que son analfabetos. Pero bueno, uno lo ve de manera recurrente. Y algo también que aparece muchísimo en estos documentos y sí hay mucha presencia, por ejemplo, en trabajos previos, bueno, de sobrado conocimiento es la afiliación de Ríos Montt, por ejemplo, a la Iglesia del Verbo, trabajo sobre la Iglesia del Verbo, trabajo sobre los discursos de Ríos Montt, que él hacía esos sermones dominicales muy atravesados por todo ese corpus neopentecostal, pero es un poco menor aquellos que versan sobre la trayectoria de estas agrupaciones, de estas organizaciones, del Instituto Lingüístico de Verano y de los traductores de la Biblia, Wycliffe. Inclusive, muchas veces están muy centrados específicamente en el periodo del genocidio y muchas veces aparecen como entremezclados. Le ponen ILB barra TWB, ¿no? Que son las iniciales de los traductores y del Instituto Lingüístico. Y si bien es como muy finito el límite entre, bueno, qué hace cada uno, hay ciertas diferencias, ¿no? Fundamentalmente, el Instituto Lingüístico de Verano es el que firma los contratos con los gobiernos extranjeros. Es decir, la cara visible, la oficina. Hasta los años 80, es el Instituto Lingüístico de Verano. Bien. Y también son los que organizan las sesiones de formación específica de lingüistas. Quien recluta a los voluntarios de campo, quien hace la representación entre las iglesias, entre el público general y otras misiones, son los traductores de la Biblia. Bien. Esto muchas veces
es súper común encontrar que en un montón de lados son las mismas cosas, ¿no? Y fundamentalmente aparece más mezcladas estas dos organizaciones cuando las dos forman parte de la ONG Fundapi, ya en los 80. Un ratito antes de llegar a los 80, sí pude acceder a uno de los manuales de presentación del Instituto Lingüístico de Verano, donde allí hay todo un desarrollo de las actividades que realiza desde su instalación en Guatemala, el instituto, y allí tenemos de repente un trabajo muy importante con todo lo referido a educación, asistencia sanitaria, todo lo que van a hacer los promotores de salud. Ahí el Instituto Lingüístico de Verano también se va a meter bastante y va a trabajar con lo que es la promoción de salud indígena, por ejemplo. Sí va a tener más presencia otra organización que es también bastante conocida en la época de los 80, que es la clínica Verhulst. Bien, esa es una clínica que sigue existiendo hasta el día de hoy en Chimaltenango. Bien, bueno, alrededor de el año 76, en el año 76, perdón, hay un paso que es bastante fuerte en la historia de estas dos organizaciones, que es el terremoto en Guatemala. Y el terremoto en Guatemala en el 76 sirve un poco de catapulta a estas organizaciones para hacer un poco una cierta reformulación de algunas ideas que ya vienen penetrando cada vez más fuerte, que son diferentes acusaciones de especialistas, de organizaciones políticas, ni que hablar, sobre los traductores y los integrantes del Instituto Lingüístico como agentes del imperialismo. Entonces, en el momento del terremoto, con los fuertes lazos que tiene el Instituto Lingüístico de Verano, en el gobierno de Loguerud, lo que va a suceder es que se crea el Comité Nacional de Reconstrucción. Y ahí va a haber una participación muy grande de un montón de voluntarios que son traductores, que son lingüistas, muchos de ellos. Y es un paso también bastante fuerte en este tipo de reafirmación, ¿bien? En decir, bueno, nosotros con el imperialismo o no. Y sí, cuando uno ve, bueno, desde cartas, diferentes documentos, entrevistas a personas de la época, uno ve que es muy sinuoso este camino, ¿bien? Que toman estas organizaciones. En el momento que recrudece la violencia militar y luego vienen los años del genocidio, la actividad de los traductores empieza a fragmentarse. Hay muchos traductores que, por ejemplo, pasan del campo de las zonas rurales a la ciudad de Guatemala. Muchos de ellos también cooperan activamente. Bien, y ahí los vamos a tener, por ejemplo, en la Fundación de Ayuda al Pueblo Indígena, muchos de estos integrantes. Inclusive, una integrante del Instituto Lingüístico de Verano, ella hace que yo la cito en la ponencia, hace una acusación directa a sus suegros, ¿no? Que eran también integrantes del Instituto Lingüístico de Verano, y les parecía fenómeno el accionar de Ríos Montt, ¿no? Entendiendo que el principal peligro es la guerrilla, y el ejército viene a recomponer una situación. Bueno, este tipo de testimonios son bastante contundentes y, por otro lado, en el caso de la creación de la Fundapi, ahí ya va a haber, bueno, una presencia también muy grande de lo que son financiamiento y apoyo externo. Bien, no es solamente una ONG que tiene anclaje pleno en Guatemala, sino que se entiende una parte de todo de su logística, de su movimiento, está financiada desde Estados Unidos. Hay
en esta época hay una corrientes de financiamiento importantes, ¿no? Ignacio, perdón, hacia un gobierno. minutito Sí, más. sí, bueno, ok, gracias. Bueno, y algo que me interesaba pensar alrededor en este trabajo y esta tesis que sigue como leudando como un pan ahí a cierto calor, es no caer necesariamente en esta lógica que aparece muchas veces como muy binaria de los evangélicos, ¿no? Son todos pro imperialismo, son todos pro genocidio y los católicos son todos víctimas en esta época, ¿no? Sino tratar de encontrar un poco ciertos matices. Estoy tratando de dar, me cuesta un montón, pero estoy tratando de dar con documentos o inclusive viejos integrantes de la Confraternidad Evangélica de Guatemala, que era un grupo que tenía los postulados del liberacionismo. Bien, en esa época, siendo ellos evangélicos, 100%, pero muy, muy activos frente a las políticas del genocidio, en la época de Ríos Montt. Hablo de año 82-83. Bueno, eso todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Ahora seguramente Ana va a tener un montón de comentarios para hacerte. Ana González es antropóloga, especializada en derechos humanos, profesora adjunta en la Cátedra de Cultura de la Paz y Derechos Humanos del Pérez Esquivel en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y es, bueno, investigadora y un pilar fundamental de nuestro grupo de estudios sobre Centroamérica. Ana, además, formó parte de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala. Bueno, Ana, te dejo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Bueno, mil gracias por invitarme a comentar el trabajo de Ignacio. Además, felicitarlas a los compañeros y compañeras que han armado esta jornada, porque realmente este es un ejemplo de una posible red transnacional de investigadores. O sea, y creo que vamos consolidando jornada tras jornada estas relaciones. En primer lugar, decirte, Javier, que me pareció muy interesante tu trabajo, muy importante recuperar el rol del Instituto Lingüístico de Verano, y yo no lo pondría como separado, porque yo creo que es un actor, de estos actores religiosos que hablaron Javier Castro, Hernán Cofiño, ¿no? De las redes confesionales y de la Guerra Fría. Y me parece que una relevancia que tiene enorme relevancia el tema, porque es un tema que a mí me preocupa, es realmente la relación entre el pasado y el presente. ¿Para qué investigamos, no? O sea, ¿para qué sirve todas nuestras investigaciones, no? Porque investigamos el pasado, ¿no? O sea, y yo creo que justamente es para entender el presente. No porque se repita igual, sino porque es distinto, sino porque ha habido aprendizajes, tanto de los oprimidos como de los opresores. Y en este sentido yo quiero comentar un solo dato. En el registro de personería jurídica del Ministerio de la Gobernación, en el 70 se registra una nueva iglesia evangélica, ¿no? En el 80, 6. Y en la actualidad hay más de 3.030 iglesias evangélicas. Y como vos que bien decís que hay que romper esta lógica binaria, digamos, de pensar que los católicos eran los buenos y los evangélicos eran todos pro militares, creo que justamente la historia y los procesos tienen que ser estudiados en su complejidad, ¿no? O sea, y entiendo, como vos decís, que es esto que vos estás trabajando y que es algo que estás amasando. Entonces yo plantearía un par de cosas
metodológicas respecto a cómo amasar esto, que es ver los distintos, la cronología, ¿no? Porque vos haces quién era este señor, qué es lo que hacía, qué es lo que dejaba de hacer, y si vos ves la cronología, en el momento que él tiene relación con Lázaro Cárdenas, es el momento de la declaración de Pátzcuaro, 1940, de la creación del Instituto Interamericano Indigenista, donde había un modelo asimilacionista, ¿no?, respecto a las poblaciones indígenas. Digamos, de ahí surge después el convenio 107 de la OIT, digamos, o sea, tal era el nivel de explotación de las comunidades indígenas, que había que hacer algo. Por eso son convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? O sea, entonces ese es un periodo. Y acá hay un tema que a mí me parece que es muy importante, que vos lo planteás, pero que lo tenés ahí, que no sabés cómo, que si vos lo vinculás con los contextos históricos y en ese momento, y poder distinguir lo que es la espiritualidad y el sentimiento de una persona de lo que es la estructura iglesia. Y por otro lado, distinguir que no todos son inventos de la CIA, sino que tienen su propio desarrollo y después, en todo caso, serán utilizados de una manera o de otra, ¿no? O sea, y eso pasa también con la Iglesia Católica, ¿no? O sea, si vos pensás que Orellana Rosell hace como planteó Carolina, todo el trabajo de la procesión del Cristo Negro, etcétera, ¿no? Después va a virar hacia, hay un sector, no todos, muy importante, que van a asumir en la Iglesia Católica la teología de la liberación. Y como vos bien planteás, digamos, no todos los evangélicos son iguales, ¿no? Y hay, o sea, Berghoff, ella viene del luteranismo, de las iglesias evangélicas históricas, y son distintas. Y vos vas a tener Confregua, que después le podés pedir a Mario Polanco, te podemos conseguir las direcciones de todo ese sector, pero también tenés un líder enorme que es Vitalino Similosh, ¿no?, que viene de las iglesias evangélicas. Y acá mismo en la Argentina sucede que nosotros tenemos a Sierra, que es de extrema derecha, y La Falle, que es de las iglesias evangélicas progresistas. Y en la misma vas a tener lo que fue el Consejo Mundial de Iglesias, que tuvo una enorme función de apoyo al proceso de paz, o el Consejo Latinoamericano de Iglesias. Entonces, vos vas bien en el sentido de que vos decís, esto no es blanco y negro, esto es un proceso, y es un proceso complejo. Pero es muy complejo, y sobre todo con el Instituto Lingüístico de Verano. Porque el Instituto Lingüístico de Verano tuvo un impacto enorme. Y te voy a dar un ejemplo. Que vos tomás muy bien lo que es la Declaración de Barbados, tomás la Declaración de Barbados 2 del 77, pero está la Declaración de Barbados 1, que es donde se reúnen los líderes indígenas y los antropólogos a decir y a desarrollar todo el concepto de colonialismo interno, contrario al concepto de asimilacionismo que planteaba Pátzcuaro y el Instituto Indigenista, ¿verdad? Y a partir de ahí, los antropólogos empezamos a ser enemigos, igual que empezó a ser enemigo la teología de la liberación. Tanto es así que en mis trabajos de campo, cuando yo era estudiante de la Universidad Veracruzana, en el Valle de Tehuacán, no podíamos decir que éramos antropólogos, porque si decíamos que éramos antropólogos, éramos inmediatamente sospechosos. Teníamos que decir que éramos lingüistas. Y te puedo asegurar que yo me recorrí montones de comunidades náhuatl del Valle de Tehuacán, y allí donde trabajaba el Instituto Lingüístico de Verano era imposible entrar. Absolutamente imposible entrar.
¿no? Porque les habían generado una coraza contra cualquiera que no fuera de los traductores de la Biblia y del Instituto Lingüístico de Verano. O sea, era tan fuerte el control que tenían sobre esas comunidades. Y ahí viene donde toda la discusión, ¿no? O sea, pero viene con todos esos matices que vos estás buscando, porque tiene matices, porque cuando Townsend plantea que hay que traducir la Biblia a su idioma, era una cosa revolucionaria, porque todas estas este concepto conservadurismo consideraba que, o sea, que las comunidades indígenas eran atrasadas, que eran viciosas, que eran supersticiosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él introduce algo muy importante que después todas las iglesias van a tomar, que es traducir la Biblia. Es más, la iglesia anglicana acá operó sobre todo el sector wichí del Chaco salteño traduciendo la Biblia, ¿no? O sea, pero como los procesos son complejos y se van desarrollando, ¿no? Que es lo que vos tenés, por eso me parece que es importante que vos plantees bien una cronología, porque el terremoto del 76 fue fundamental, pero no solo fue fundamental porque se formó la Fundapi y Witek Beck, y que después va a trabajar, o sea, de la mano con con todas las políticas contrasubversivas, sino porque fue la agudización del proceso que se venía desarrollando. Por producto del fenómeno del terremoto del 76 es que se va a crear el PUC, que se van a crear muchas organizaciones contestatarias. Entonces, ¿qué es lo que yo te planteo? Vos tenés que amasar un poco más el contexto, porque si no, no lo entendés. Y hay un tema que sí me parece importante, 2 o 3 temas que te quiero mencionar. Pues después me voy a olvidar, después hacerme acordar lo de Vitalino Similov, pero es muy importante porque él te va a contar toda la historia del otro evangelismo, ¿no? O sea, Anita, ¿qué un es? minutito y Sí, medio más. rápidamente. Primero, yo te aconsejo, digamos, también leer los trabajos de Laura Sala para que no me corte, vinculados a todo lo que son las políticas contrasubversivas, vinculadas a lo que es la acción cívica y la acción psicológica. Porque ahí en esos planes está muy claro cómo pasan a ser los pueblos originarios, pueblos mayas, y la teología de la liberación, el enemigo, pero también la religión, los otros sectores. Después, todo el tema del discurso de la Nueva Guatemala que hacen ellos está muy vinculado al concepto nacionalista y de la guatemalidad que va a impulsar Ríos Montt y que está en algunos de los peritajes que se hicieron en la sentencia para el juicio de Ríos Montt. O sea, esas cosas me parece que son muy importantes, te van a ayudar. El documento Santa Fe II te va a ayudar mucho, como a partir del 80 claramente pasan a ser enemigos, ¿no? Y hay varios temas que me parecen que son, eso no quería olvidarme, porque me parece que te puede servir mucho para amasar esta relación. Y otro tema que me parece también que es el tema de el nacionalismo desarrollista. ¿Mm? Porque hoy se mencionó, ¿no? O sea, que alguien mencionó de que decir que era conservador era más que demasiado light, ¿no? O sea, porque los militares genocidas guatemaltecos, eran nacionalistas y desarrollistas, pero el concepto de guatemalidad era borrar las identidades mayas, cosa que no pudieron hacer, y borrar la resistencia étnica, y ahí quiero hacerte una advertencia. Stoll tiene una postura de los 2 demonios, ¿no? O sea, entonces cuando vos analizás este concepto que ellos tenían de los vicios y de las estructuras de dominación,
Sin duda había estructuras de dominación internas de las comunidades, pero esas estructuras de dominación internas de las comunidades, que muchos jóvenes después fueron cuestionando, ¿no? Estaban articuladas con las estructuras de dominación externa de las comunidades. Y esa relación no hay que perderla de vista, porque si no, quedamos en una crítica funcionalista, culturalista, y después no entendemos por qué hubo un genocidio, entre otras cosas, intentando destruir todas aquellas relaciones comunitarias y de organización que eran consideradas resistencia étnica y que permitió realmente que, por ejemplo, los ixiles, o sea, claro, Stoll habla de between two armies, pero él en pleno genocidio, los ixiles que estaban siendo exterminados lo veían salir de la zona militar. Entonces, ¿qué pensaba que le iban a contestar si le preguntaba lo que le preguntaba? ¿No? Entonces, o sea, si uno estudia ese proceso ya como un proceso histórico, hay muchas cosas que venían subterráneamente, que no se hablaban, que es lo que explica por qué a muchos, a mí no, porque yo conocía a las autoridades tradicionales de Sololá o de Chimaltenango, ¿viste? De repente tenés una explosión de autoridades tradicionales liderando 100 días de resistencia. Entonces, o sea, es interesante poder hacer las cronologías, pero ver continuidades y discontinuidades. O sea, me parece muy importante que sigas, que profundices, porque si no, hoy no entendemos lo que está pasando en América Latina, incluso en Argentina, donde muchos se resisten a ver que en aquellos barrios donde nosotros trabajábamos y organizábamos y la gente se organizaba, hoy un porcentaje enorme de esa población está en las iglesias evangélicas más fundamentalistas. Pero también hay otras iglesias evangélicas que cuestionan los mecanismos de dominación. Entonces me parece muy bien, seguí amasando el barro, que va a salir algo muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Buenísimos los comentarios. Seguimos entonces con la última ponencia, que es la ponencia de Lucía Villalba Cabreira. Lu, ¿estás por ahí? Ahí estás, Lu, ahí te veo ahora, sí. Bueno, Lucía es socióloga, profesora de enseñanza secundaria, normal y especial en sociología por la Universidad de Buenos Aires, maestranda en estudios sociales de América Latina, también de la Universidad de Buenos Aires, y becaria doctoral de agencia con sede en CONICET. Lucía integra también el grupo de estudios sobre Centroamérica. La ponencia de Lucía se titula La Guerra Fría Cultural en América Latina, un acercamiento al estado de la cuestión. Adelante, Lu. Lu, no se escucha. ¿Ustedes están escuchando? ¿O soy yo o no se le escucha? No se escucha. No se escucha. ¿Ahora? No se ¿Me escucha? escucha. ¿Ahora sí? Ahí va. Ahí va, Lu. Apago la cámara porque tengo problemas de internet, pero ahora les comparto un PowerPoint. Espérenme un segundito. Ahí va. Se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Ok. Bueno, sé que hubo un problema en un principio porque yo mandé un título en un momento y después me cambié de ponencia. Cuento un poco el trasfondo para los que saben ese detrás de escena, que en realidad yo iba a escribir algo que tiene más que ver con mi tesis de maestría, que es el Sistema Interamericano de Defensa, pero en las vacaciones estuve haciendo más lectura sobre la Guerra Fría, como para tener un poco un acercamiento al estado de la cuestión, y me pareció interesante hacer la ponencia sobre la Guerra Fría cultural porque me pareció que no había tanta como, no sé, ponencias o estudios sobre la historiografía. Entonces, bueno, y justo es un tema que estuvieron hablando mucho, así que voy a ir retomando algunas de las cosas que fueron diciendo hoy. Bueno, básicamente, como ya todos sabemos, la Guerra Fría dejó de pensarse hace unos años ya como un enfrentamiento que nada más fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética,
y se empezó a pensar más en el impacto que tuvo el conflicto en otros territorios. En el tercer mundo, este conflicto se sobrepuso a procesos locales, de vuelta, ¿no? Esta idea de no es que la Guerra Fría vino y fue lo que lideró todas las ideas o lo que sea, sino que hubo como una conexión entre lo que ya estaba pasando en nuestro territorio y la Guerra Fría. Algunos ejemplos de estos es, por ejemplo, la guerra de Vietnam, la guerra civil en el Congo, bueno, los golpes de Estado en el Cono Sur, los desaparecidos. Yendo más al tema de la ponencia, el término de Guerra Fría Cultural fue acuñado en 1963 por un sociólogo que se llama Christopher Lasch y fue popularizado en 1999 por una historiadora británica que se llama Frances Stoner Saunders, y los dos estaban interesados en analizar la propaganda cultural, que era algo que abundó un montón en el conflicto, con el fin de hacerle frentes a las ideas del flanco enemigo. Porque bueno, la Guerra Fría no fue una disputa territorial, sino que la idea era conquistar a la población. Entonces el uso de la violencia fue muy acompañado por un mecanismo cultural propagandístico muy fuerte. Y se recurrió a la cultura como para impulsar una manera no solo de pensar el mundo, sino que yo también retomé esta idea de estructuras del sentir, también como hacer que sientas emocionalmente esta posición. Y la historiografía tradicional se enfocó sobre todo en cómo Estados Unidos se relacionaba con el concepto de cultura de democracia liberal y las libertades individuales, sobre todo relacionadas con la libertad de expresión y de creación. Y en cambio la Unión Soviética se identificaba más con ideas como la paz, el acceso masivo a los bienes culturales y una crítica al consumismo o el individualismo capitalista. Y sobre todo, en esta historiografía se resalta una disputa entre dos organismos que ya fueron mencionados en esta mesa, que serían el Congreso por la Libertad de la Cultura, el CLC, que sería el del lado del capitalismo, y el Consejo Mundial por la Paz, el CMP, del lado socialista. Y bueno, así como la apertura de nuevos archivos hicieron que aparezcan trabajos sobre la Guerra Fría en otros territorios, también empezaron a aparecer nuevos trabajos sobre la Guerra Fría cultural en Latinoamérica. Sobre todo en 1990 empezaron a surgir análisis de este estilo. Sobre todo el libro Close Encounters of Empire de Gilbert Joseph, Catherine Legrand y Ricardo Salvatore de 1998. Fue pionero en empezar los estudios del plano cultural de la Guerra Fría en América Latina, y ellos proponían hacer una relectura de la historia cultural y las relaciones entre Latinoamérica y Estados Unidos, pero rechazando la noción de imperialismo cultural. O sea, pensar los intercambios culturales en el continente. También hubo trabajos que empezaron a centrarse en las actividades del CLC en América Latina, pero de vuelta, enfocándose en las actividades de los grupos políticos y culturales que estaban en el país. O sea, estos estudios conciben la Guerra Fría cultural como un marco general de referencia bajo el cual distintos grupos a nivel regional, nacional y local actuaban de acuerdo con sus propias lógicas e intereses y dentro de este contexto histórico específico de cada país. Entonces, de esta forma se intentaría desmitificar un poco la idea que estábamos hablando ya en la mesa, de que estos actores locales seguían ciegamente órdenes que venían de o Estados Unidos o de la Unión Soviética. También hay un libro muy importante sobre esto, que es el de Patrick Ebert, de 2015, Neither Peace Nor Freedom, que muestra el rol que tuvieron los intelectuales de América Latina. Él menciona, por ejemplo, a Diego Rivera, a Pablo Neruda, a García Márquez o a Jorge Luis Borges, y dice que no se trató solamente de una manipulación de las grandes potencias, sino que hubo una trama compleja de negociación y presiones entre estos intelectuales. Otro texto interesante que menciono en la ponencia es el de Miguel Rodríguez, que señalaba que la administración estadounidense
que se encargaba de estos asuntos propagandísticos, estaba tan enfocada en la amenaza de un peligro rojo, que un poco imaginaban que había más penetración comunista de lo que realmente había. Entonces, hacía que se preocuparan demasiado por algunas actitudes de gobiernos latinoamericanos que no eran comunistas, pero para ellos sí. Y, por ejemplo, están las medidas progresistas de Jacobo Arbenz, que fueron interrumpidas por la CIA, y él no era comunista ni estaba actuando como una marioneta de Moscú. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, otros textos que intentaron mostrar que hay una perspectiva bidireccional. Entonces, atender tanto a los efectos de la Guerra Fría cultural en las sociedades latinoamericanas como en los propios ciudadanos estadounidenses, sujetos a acciones específicas vinculadas a estas relaciones del país con América Latina. Entonces, por ejemplo, Calandra y Franco dicen que la Guerra Fría latinoamericana no fue solamente un asunto de políticas y de intervenciones gubernamentales y de los actores de las élites, sino que también fue el resultado del entrelazamiento a través del lenguaje y los sistemas simbólicos con prácticas sociales cotidianas. Y también hay un trabajo de Sol Glick que tiene que ver con estas cuestiones, que se parece bastante a lo que estaba contando en su ponencia Patricia, bueno, esta idea de la exportación de la idea del sueño americano en el cine como un objeto de propaganda muy efectivo. Bueno, y algunos de estos estudios culturales directamente se enmarcan en la perspectiva de estudios transnacionales. Algunos directamente los mencionan, o sea, esto es un estudio cultural transnacional. Brevemente repaso que los estudios transnacionales estudian las redes, las causas y objetivos compartidos de actores radicados en diferentes contextos nacionales, y sobre todo se analiza el cómo, el por qué, entre quiénes y con qué propósitos se construyen esas relaciones, las ideas e intereses que nuclean estas redes. Y esta perspectiva claramente sirve para estudiar algo como esto, que claramente se extendió a través de las fronteras nacionales, ¿no? En el libro que ya mencioné antes, Close Encounters of Empire, no solo fue pionero en los estudios culturales de la Guerra Fría, sino también en los estudios transnacionales, y en vez de hablar de una difusión cultural, porque implicaría como una irradiación de ideas desde Estados Unidos y la Unión Soviética hacia otras zonas periféricas, el libro proponía que durante la Guerra Fría hubo una circulación cultural. Y ahí usan la idea de zona de contacto transnacional de Mary Louise Pratt, que usaba esa idea para referirse al espacio de los encuentros coloniales, en el que personas separadas por geografía e historia tienen contacto entre sí y establecen relaciones sostenidas en las que prevalecen la coerción, la inequidad y el correspondiente conflicto. Entonces, postulan que hubo zonas de contacto transnacional que no eran solo lugares de recepción pasiva de determinadas políticas hegemónicas, sino que se constituyeron ámbitos de multiplicidad de voces, de negociación, de préstamo, de intercambio, y así se dio lugar a un proceso de circulación, recepción y apropiación de ideas y bienes culturales entre centros y periferias. Yo propongo como una zona de contacto a algunos espacios creados por el gobierno estadounidense, como el programa Fulbright y el Foreign Leader Program. El primero promovía el traslado de ciudadanos entre Estados Unidos y los países adheridos al programa para estudiar y enseñar, y el segundo pretendía acercar Estados Unidos a personas que ocupaban o podían ocupar cargos de relevancia en distintos sectores de su país, ya sea, no sé, gobiernos, sindicatos, empresas, ámbitos culturales. Y Scott Smith las llama redes de imperio, que serían unas redes transnacionales que se conformaron por grupos de personas influyentes en diversos ámbitos y proclives a colaborar con esta proyección de una imagen positiva de Estados Unidos, su política exterior y su estilo de vida.
Em, por otro lado, también menciono al historiador Eric Solov, em, que también se propuso enfocarse transnacionalmente en la Guerra Fría Cultural, y hablaba sobre la construcción de espacios contraculturales latinoamericanos. Y también menciono que hay otros trabajos que tienen una perspectiva transnacional, pero buscando estudiar casos nacionales más específicos. Por ejemplo, Kent Carrasco, que analiza los vínculos, paralelismos y diferencias entre distintas sedes del CLC, que sería en India y México, con el objetivo de contribuir un poco al estudio transnacional de estas redes y de estos intercambios. Y bueno, nada, para concluir un poco, lo que quise hacer es un paso por la historiografía. Primero, me parece que la gran mayoría de la masa de la historiografía sobre este tema es un poco una contraposición entre el Congreso por la Libertad Cultural y el Consejo Mundial por la Paz, pero se nota que gracias a la apertura de nuevos archivos y nuevas perspectivas empezaron a surgir nuevos trabajos sobre las dinámicas políticas, económicas y sociales de la Guerra Fría en América Latina y desde fines de los 90 con esta dimensión cultural. Bueno, nada, hay trabajos que se enfocan sobre todo en las actividades del CLC en América Latina. También igual hay trabajos en menor escala, también trabajos sobre el impacto de la CMP en la región y también después de la Revolución Cubana de la Casa de las Américas, pero sobre todo se estudia mucho el impacto de Estados Unidos. Y nada, me parece que la verdad es un tema súper interesante que por ahí falta un poco ahondar, sobre todo en esta idea que la vuelvo a remarcar, pero me parece que está muy presente en la mesa, que es Estados Unidos y la Unión Soviética no vinieron acá y la gente dijo, bueno, vamos a hacer lo que ustedes digan, sino que hay un gran intercambio de ideas, un ida y vuelta, es algo mucho más profundo que eso, como decimos los sociólogos. Y nada, eso es todo. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por el trabajo. Vamos a darle paso ahora a los comentarios de Ricardo. ¿Está Ricardo? Sí, aquí Ricardo, estoy. ¿cómo estás? Bueno, vamos a darle paso ahora a los comentarios de Ricardo Pérez Aristoy. Ricardo es doctor en Historia por la Pontífica Universidad Católica de Chile. Sus líneas de trabajo tratan sobre las relaciones entre Chile y Cuba durante la Unidad Popular y la década de los 60, las relaciones diplomáticas de la Guerra Fría Latinoamericana en general, y actualmente investiga la política exterior de la dictadura chilena, entiendo, hasta hacia Medio Oriente. Muchas gracias, Ricardo, por estar acá. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Laura. Primero, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, partir agradeciendo la invitación a Alberto, Lauro, Julieta, saludar a Roberto, a los ponentes y a los invitados. Y bueno, para mí ha sido un agrado poder escuchar el trabajo de cada uno de ustedes hoy día. Me voy a referir con algunos comentarios breves a la ponencia de la profesora Lucía Villalba. En primer lugar, considero que es muy importante poder volver a recorrer a través de un relevamiento sumamente interesante, bibliográfico y bastante amplio en los debates con respecto a la Guerra Fría cultural en Latinoamérica. Así que, como punto de inicio, tu trabajo, entiendo, la ponencia me resulta bastante clara en la medida que hay una justificación por seguir reconstruyendo esto de las perspectivas locales latinoamericanas a través de lo que tú señalas mediante la apertura de nuevos archivos, o bien también me imagino con la posibilidad de utilizar métodos de la memoria oral que también reemplazan un poco las falencias que uno pueda encontrar en el camino. Y bueno, con este fin de posicionar y ubicar la agencia de estos actores, tanto estatales como no estatales, que tienen particularidades específicas de los actores latinoamericanos en el marco del conflicto ideológico que permea la época. Eso como introducción. Pienso, sin embargo, que quizás las reflexiones finales quedan pendientes plantear algunas nuevas preguntas de cómo volver
a abordar estas problemáticas culturales. Entiendo que es un trabajo que está en proceso, así que, bueno, personalmente también tengo una deuda a veces de forzarme a mí mismo a tratar de trabajar estas problemáticas desde perspectivas propiamente latinoamericanas, porque como desafío a veces he sostenido con otros colegas que uno siempre tiene que estar tomando prestados conceptualizaciones de academias que no son latinoamericanas, y bueno, es una complicación, pero entiendo que tú incluyes autores latinoamericanos. También podrías haber estado un poquito más actualizada. Hay algunos trabajos que, bueno, después te voy a recomendar que creo que son centrales para poder ahondar tu investigación. En segundo lugar, creo que con respecto al estado de la cuestión hay que incluir un concepto. La primera recomendación, un concepto dual que es necesario incluir en el debate, que es el de la diplomacia o los estudios de la diplomacia cultural. Porque de alguna manera la historia de los diferentes países latinoamericanos, estas relaciones multiculturales se anclan en relaciones previas de cooperación intelectual y que se remiten al periodo entre guerras y que, claro, a la luz de los conflictos globales, eh, distintos intelectuales latinoamericanos se reunieron a discutir, a intercambiar ideas acerca de las problemáticas de su mundo, y en este sentido recomiendo los trabajos de la profesora Juliette Dumont, que son un aporte para comprender algunos de los antecedentes de esta temática y que, tal como señaló Roberto, amplían los límites cronológicos de los estudios de la Guerra Fría. Eh, Solamente como para fortalecer la revisión bibliográfica, hay un texto que a mí me resulta imprescindible, también lo utilicé en mi tesis, que es del profesor Rafael Pedemonte, que se titula La guerra de las ideas en América Latina, y que es importante porque ofrece un análisis cruzado de la influencia soviética en Cuba y en Chile entre 1959 y el golpe de Estado, y que de alguna manera entrelaza la actividad cultural con la actividad diplomática, subrayando que este es el concepto más importante, el papel de las múltiples redes institucionales, que serían una red que se conforma a través de institutos de amistad bilateral o institutos culturales bilaterales que trabajan de forma coordinada con agencias de información internacional, desarrollan medios de prensa propios, colaboran con la sociedad, eh, con las organizaciones sindicales, con partidos políticos, por tanto se integran a las sociedades de origen remitiéndose a un antecedente cultural de otro país. Es decir, puede haber un instituto chileno soviético, un instituto chileno árabe, un instituto chileno uruguayo incluso. Por tanto, estos institutos dan cuenta de la movilidad y de la circulación de personas, ideas, siempre a nivel regional y global, en el contexto de de la Guerra Fría. Perdón. Entonces, este texto para mí es central porque visibiliza esta red de estructuras institucionales y que de alguna manera es uno de los principales vacíos con respecto a historizar la cooperación cultural o intelectual. Y bueno, me llamó mucho la atención del trabajo de Ignacio, lo relevo ahora, en la medida que trabaja una de estas instituciones y da claramente cuenta de estos intentos de articular culturas diferentes. Eh, yo me he impactado mucho porque puedo hablar de las cosas que he estado trabajando ahora, de por ejemplo el rol y la actividad de los institutos culturales chilenos árabes, que de alguna manera reinstalan en Latinoamérica el conflicto de Medio Oriente, reinsertan el debate de las luchas del tercer mundo y establecen medios de difusión propios. Hay un caso muy emblemático, incluso atraviesa distintos países del Cono Sur, como la FEARAB, que es como la Federación de Entidades Árabes Americanas, en la cual, para difundir su actividad, celebran congresos. Por ejemplo, creo que es en octubre del año 73, celebran su primer congreso en Buenos Aires, el segundo en Sao Paulo y el tercero en Santiago, defendiendo su identidad cultural independiente de los conflictos paralelos internos que ocurren en las distintas dictaduras del Cono Sur. Por tanto, creo que ese es un elemento en el cual debería poder ahondar para poder entender bien el concepto de guerra fría cultural.
Y bueno, con respecto, creo que lo más importante de esta presentación es claro, que el rol de estas instituciones, todas las que señaló Lucía en su presentación, pueden obviamente generar aportes significativos con lo que ella señaló como construir nuevos estudios de intercambios culturales en la región. Yo leí su ponencia y bueno, fue lo que me pareció más importante. Así que, bueno, reitero mis felicitaciones y bueno, también quedo disponible también si ella necesitara bibliografía, compartir cualquier tipo de cosa. Y como pregunta quería, una pregunta que a mí me interesa mucho, si es que ella ha explorado algún tipo de debate entre el panamericanismo y el latinoamericanismo en la conformación del sistema interamericano. Me llama la atención su tema de tesis, así que quería abordar eso. Bueno, y le agradezco y le felicito por su ponencia. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, buenísimo todos los comentarios de todos los comentaristas. Creo que llegamos al final de la mesa. Tenemos un poquito de tiempo para hacer alguna ronda de preguntas y comentarios y los ponentes contestar, si tienen ganas, a reaccionar a las observaciones. Si les parece, no sé si hay algún comentario más o alguna pregunta más antes de darle la palabra a quienes expusieron. Si no hay ninguna, arranco yo diciendo una cosita. Bueno, no hay ninguna, ¿no? Bueno, digo una pequeña cosita que me parece súper importante señalar en esta mesa que tanto Lucía como Ignacio como Patricia están en procesos de realización de tesis. Entonces, hay algo de la ponencia de Lucía que me parece muy importante señalar, que es algo que señaló Roberto también en sus intervenciones, y Ana y Ricardo de alguna manera también, y es la importancia del estado de la cuestión en todo proceso de elaboración de tesis, ¿no? Este trabajo que hace Lucía de revisar lo que se dijo sobre un tema del que quiero hablar, que es como la base fundamental para todo proceso de investigación que aporte algo, ¿no? Digamos, el conocimiento científico es una construcción colectiva, por más que individualmente, escribamos individualmente, nos apoyamos en las producciones de quienes ya estudiaron el tema y aportamos alguna mínima cosita sobre lo que ya se dijo, puede ser más importante o menos importante lo que aportemos, pero la importancia del estado de la cuestión en estos temas. Eso, nada más, y felicitar a Ignacio, a Lucía y a Patricia, y agradecerles a ustedes tres y a los comentarios, a Ana, a Roberto y a Ricardo, por la lectura atenta que hicieron y por el tiempo y demás. Hay una pregunta o comentario de Edgardo Fonseca. Edgardo, te cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes. Bueno, saludos desde Costa Rica. Lucía, quería hacerte una pregunta específica. En el análisis historiográfico que haces, el estado de la cuestión, ¿observas algo del papel de las universidades latinoamericanas en ese proceso de lucha cultural, de esa guerra fría cultural que mencionas? Te lo pongo en contexto. Para el caso centroamericano, las reformas universitarias más exitosas del Istmo en las universidades estatales centroamericanas son hacia la década de los 60. Y cuando revisas, hay una influencia enorme de la cooperación estadounidense en ese proceso. La idea es poder configurar un modelo universitario similar en toda Centroamérica, parte de esa visión integracionista, y Estados Unidos tiene una función fundamental ahí. No solamente a través de la cooperación, por ejemplo, de la Agencia Internacional de Desarrollo, sino también a través de las fundaciones. La Ford, la Rockefeller, la Carnegie aparecen, por ejemplo, dando donativos o cooperando para la fundación de las ciudades universitarias y dando becas para profesionalizar profesores, etc. Entonces, sí has encontrado justamente a las universidades como un espacio de esa guerra fría cultural. Gracias. Bueno, ¿alguna Hola. otra pregunta, comentario? Si no, avanzamos ya no hay más, ¿no? Avanzamos si quieren. ¿Querés, Patricia, comenzar? Después Ignacio y después Lucía, así seguimos el orden de las exposiciones. Claro, con gusto. Voy a tratar de entender lo que escribí prontamente. Ideología de género.
La tesis de pregrado de licenciatura en Historia me centré específicamente en el tema del cine anticomunista. Sin embargo, dentro del cine anticomunista se ha desarrollado toda una línea de género, lo voy a plantear de esta manera, en el sentido de que ya el cine establece formas de comportamiento o roles de mujeres y hombres comunistas y anticomunistas. Entonces, esa es una línea por explorar. Realmente no es como mi prioridad en estos momentos, yo estoy por otras esferas, pero sí existe. Y creería yo que sobre eso se pueden desarrollar muchas cosas. Tengo un artículo en La Cuerda, que es una revista feminista guatemalteca, que sí planteo eso, porque quiero o no, pues surgen las necesidades, ¿verdad? Entonces realmente hay un análisis ahí breve de esos roles que te, que te trata de establecer el tema del cine. Lo otro que recuerdo acá es la película. Si ustedes buscan en YouTube, Tropic Zone, sí está, yo acabo de buscarlo, entonces se las voy a compartir. Si quieren, cabal, yo estaba así con la pena porque me desconecté un rato, porque se me fue el internet, pero la película sí está en inglés y pues se pueden divertir o se pueden enojar, ¿verdad? No sé cómo llamarle a ese, a eso, ¿verdad? Y lo que sí voy a decir es que dentro de la tesis de licenciatura hay todo un desarrollo cinematográfico de análisis de discurso, no solo de esa película. La idea es trabajar todo el cine y esa es como la primera parte de la tesis de licenciatura. Entonces ahora lo que estoy tratando de hacer con el tema de la maestría es dar ese salto al tema de la apelación religiosa. Y ahí es donde me lleva a indagar necesariamente en los archivos de la arquidiócesis, más que en los archivos de Sirma, y los archivos de Mariano Rosel Arellano, que es prácticamente la cabeza que dirige todo esto que él construyó a través del Cristo Negro de Esquipulas. Me encuentro inmersa en ese espacio de estar yendo semanalmente a revisar los archivos y pues en eso estoy, ¿verdad? No sé, Roberto, si tú me puedes compartir tu correo electrónico para que pudiéramos conversar, porque mi acceso a través de los archivos de la CIA, he tenido oportunidad de ir una vez a los archivos, realmente no alcancé en tiempo para todo lo que hay, ¿verdad? Entonces, seguramente no me dio tiempo tal vez de compartir todo lo que yo pude jalar esos días que estuve ahí versus el mar de información que hay. Pero si tú me puedes compartir tu correo y tal vez podemos conversar un poco más y agradecerles el espacio a todos, ¿verdad? Y voy a hacer un comentario con el tema del panamericanismo. Ese es un tema que a mí también me atrajo mucho. Yo lo planteo escuetamente en la tesis de la licenciatura, porque hay todo un desarrollo. Y en el caso de Guatemala, yo empecé a darme cuenta que existen esas miraditas, ¿verdad? Entonces ahí es donde se pueden hacer esos, como decimos en la revista PDO, y esos estudios transnacionales. Y agradecerles el tiempo y muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Ignacio. Bueno, Ana ha engalanado el momento de los comentarios. La verdad que espectacular todo lo que me has comentado y también de todo tu conocimiento que compartís. Bueno, me sobra el agradecimiento. A disposición cuando quieras. Hay algo que no sé si lo aclaré, pero en este capítulo de la tesis yo hago un poco de historia justamente alrededor de las instituciones. Por eso está un poco, o sea, honestamente está un poco más desprolijo acá en la ponencia, pero en el capítulo hago como una revisión un poco más larga, más extensa, para pensar en la historia específicamente de las organizaciones. Y sí tengo como un punto de quiebre justamente el terremoto en el 76, porque inclusive cuando uno ve las estadísticas de creyentes y de denominaciones, la disparada que hay de adscripción al evangelismo es impresionante. Y justamente porque
muchísima gente en Guatemala cree que el terremoto es un designio divino, que es una maldición. Entonces hay una parte de la sociedad que le da esa connotación de plaga, ¿no? Entonces, el 76 es justamente un año que yo tomo ahí y específicamente por el terremoto. Respecto a lo que decías de Stoll, en un momento yo tengo críticas guardadas y para aplicar severamente, podría decir. Digo, está esto también que en este libro muy famoso que él tiene sobre América Latina se vuelve protestante. Stoll también defiende como esta tesis de mucha gente decía que era evangélica como forma de protección, perdón, sí, era evangélica como forma de protección frente a los ataques, ¿no? En la época del genocidio. Y bueno, ahí hay también algo para profundizar respecto a a mucho de esta tarea de, de los misioneros, ¿no? Desde antes, desde hace mucho tiempo, y justamente me parece que es más compleja. Ni que hablar en esta mirada que sí, que vos decís, y yo acá no lo abordo porque, bueno, por cuestión de espacio, pero sí, esa polémica que él tiene, así como los dos fuegos, ¿no? Nada, bueno, es reconocidamente polémico, ya lo sabemos. Pero bueno, tiene justamente también un libro sobre el Instituto Lingüístico, que con sus cosas, bueno, es un aporte también. Inclusive es muy desigual, hay lugares donde al Instituto Evangélico, perdón, al Instituto Lingüístico lo expulsan los gobiernos. En otros lugares, en Guatemala, Cameron Townsend le dan la orden de Quetzal. En Perú le dan la Cruz de Cóndor. Entonces, hay como mucha, ¿no? de desigualdad en el trayecto en los diferentes territorios. Pero bueno, estamos en Guate igualmente. Nada, muchísimas gracias. Y también a todos y todas quienes estuvieron ahí, también a Patricia y a Lucía, súper interesantes los trabajos de ustedes, así que también encantado de escucharlas. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Lugo, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, Ricardo, gracias por leer mi ponencia y tus comentarios. En cuanto a lo del panamericanismo, sí, me interesa. Incluso hice una ponencia hace relativamente poco sobre el panamericanismo. Estoy todavía en proceso de escribir el proyecto de tesis, así que estoy incluso un poco más atrás del proceso de escribirla, pero sí me parece que es súper interesante para incluir sobre el sistema interamericano de defensa totalmente. Y en cuanto a la pregunta de Edgardo de las universidades, no leí nada sobre eso para hacer la ponencia de esta. Yo en realidad lo que me enfoqué es básicamente salir a buscar quienes hablaban sobre el concepto en sí de Guerra Fría Cultural e intentar ahondar un poco en qué se dijo sobre América Latina. No había leído nada sobre esto que decís de las fundaciones de Estados Unidos, becando y haciendo donaciones a las universidades, pero me parece súper interesante, así que voy a buscar información sobre eso. Gracias por comentar. Bueno, llegamos al final de la mesa, arrancamos una jornada maratónica desde las 9 de la mañana acá, así que ¿hay algún comentario de ahí de Edgardo? Edgardo, ¿querías decir algo? ¿O esa manito es...? No. Okay. Ah, ok, listo, perfecto. No lo tenía a ese. Bien, buenísimo. Bueno, eso. Agradecerles a todas y a todos, a mis amigos, compañeros Julieta y Alberto, con quienes organizamos esta mesa, a todas las ponentes y los ponentes y las comentaristas y los comentaristas, les comentaristas. Es un tema el lenguaje inclusivo. Pero bueno, eso, agradecerles mucho, espero que haya servido el espacio y que continuemos en contacto, que podamos seguir trabajando mancomunadamente y apoyándonos en estas investigaciones sobre la Guerra Fría, que como decía Julieta hoy,
requieren de la colaboración entre nosotros, entre nosotras que estamos acá en América Latina, y las condiciones de investigación son muy difíciles. Así Hacer que historia transnacional es caro. mucho, muy. Así que bueno, muchísimas gracias y sigamos en contacto. Sí, no sé si Muchas gracias a ustedes. más. Gracias. Hagamos una red transnacional que funcione Exacto. Bueno, estamos un Claro. poco en esta... colectivamente, Claro, ¿no? O sea, en términos de dinero y en términos emocionales, porque todos tenemos familia también. Sí. No es claro. fácil. Total. Apoyo moral, intelectual, financiero, de fuentes. De todo. Bueno, nosotros estamos pensando mucho en esa dirección, a ver si podemos por fin darle algo, alguna vuelta, incluso antes de que asuma nuestro presidente. Estábamos en un proceso Tuyo. Mío. de subir a un repositorio institucional de CONICET No toda escucho. toda Bueno, nuestra... ¿por qué no paramos la grabación? Ah, bueno, Gracias. bueno, a ver, espera un poco, porque esto lleva tiempo.